vamos a desarrollar una serie de ejercicios sobre una figura bastante conocida, que es el triángulo. Un triángulo, pues, es la figura plana más pequeña, digo, en cuanto al número de lados, pero pues da para mucho, ¿verdad? Es tan básica como importante, ¿no? Muchas de las cuestiones de graficación de juegos y eso, muchas veces se basan, todas las imágenes se basan en puros triangulitos, la figura básica, pero pues de ahí se desprenden muchos teoremas y muchas situaciones, ¿no? Entonces vamos a desarrollar primero eso. Voy a poner aquí pues un triángulo cualquiera. No dice algún tipo especial de triángulo, dice un triángulo nada más, ¿sí? A ver, estoy poniendo aquí un triángulo. Vamos a nuestros datos de entrada y de salida. A ver, les ayudo con el dato de salida. Es el área. ¿Sí? Ahora los datos de entrada. No habla en particular de un tipo de triángulo, porque los triángulos se clasifican según por ejemplo, según sus ángulos en agudos, obtusos, rectos, y según sus lados pueden ser equiláteros, isósceles, escalenos. O sea, hay una serie de clasificaciones de los triángulos. No habla en particular de ninguna clasificación. Entonces, cualquier triángulo. ¿Qué se requiere para calcular el área de un triángulo? La base y la altura. Entonces, hay una fórmula por ahí que todos nos sabemos de memoria, que a veces se la andamos aplicando a otras figuras. ¿Cómo es la fórmula? Base por altura. ¿Así? Jóvenes, así es nada más base por altura. Sobre 2, ¿verdad? Sobre 2. Bueno, entonces, como no hay ninguna restricción, pues quiere decir que vamos a necesitar la base y la altura. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pedir aquí la base y la altura. ¿Cuál es la base de este triángulo? Díganme, izquierda, derecha, abajo. Abajo. ¿Abajo? O sea, Sí. ¿Todos de acuerdo? ¿Esa es la base? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué tal si normalmente asumimos la base como lo que está en el piso, ¿verdad? Lo que está abajo. Pero en realidad la base es cualquiera de los tres lados. Nada más que dependiendo de la base que yo tome, pues debe ser su altura correspondiente. Por ejemplo, esta vamos a poner aquí. Vamos a ponerle de otro color. Si yo tomo como base esta, que normalmente es lo que hacemos, no es la única, cualquier lado es la base, pero casi siempre tomamos la que se ve más abajo. Bueno, si tomamos entonces tiene su altura. Su altura, ¿cómo está definida la altura? Es una línea imaginaria perpendicular al vértice opuesto. ¿Sí? O sea, perpendicular quiere decir que aquí forma 90 grados. Y llega hasta el vértice opuesto. Esta es la altura de esta base. Pero si tomo como base, por ejemplo, esta, entonces su altura, pues aquí está medio complicado, porque la altura no, está más o menos por aquí. Debe formar 90 grados aquí. Y si tomo como base esta, pues su altura más o menos viene siendo esta. Las tres alturas se cortan en un mismo punto. Bueno, entonces, cualquiera de los tres puede ser la base, ¿sí? Voy a tomar, por costumbre, pues la de abajo. Le voy a poner aquí valores no sé, vale 18, pues, estoy inventando. Y a lo mejor la altura ahí ahí el tanteo, pues vale como unos 10, ¿sí? Por decir. Nada más para tener datos de prueba. Si yo tomo como base su altura deberá ser esta otra. Bueno, ahí no está hecho ni escala, ni mucho menos. En nuestro algoritmo, pues no vamos a poner B y H, vamos a poner que el área es igual a la base por la altura entre 2.
¿Sí? Bueno, ese es lo que vamos a poner en el algoritmo. Y ya para hacer pruebas, pues lo puedo hacer con esos datos. Área es igual, la base es 18, la altura es 10, y luego esto entre 2, y esto me da, ¿cuánto? ¿90 o cuánto me da eso? ¿Sí da 90? Bueno, así, pues realmente fue relativamente sencillo. Ya tenemos análisis que incluye datos de entrada y salida, datos de prueba, las expresiones que vamos a usar en el algoritmo y pues aquí una comprobación, ¿no? Muy bien, entonces pues ya podemos hacer nuestro algoritmo. Nos falta nada más definir los tipos de datos. ¿Qué tipo de datos son? Intervienen nada más 3 variables. Aquí coincidió que nada más hay variables de entrada y salida. ¿Qué tipos de datos son? Base, altura y área. Por comodidad, bueno, yo pongo datos de prueba con enteros, ¿verdad? Pero definitivamente pues puede tener decimales, ¿verdad? Si yo tomo, por ejemplo, alguna cosa que tenga figura de triángulo, ¿qué puede ser? Sí. Lápiz. Sí, hay colores que tienen forma triangular, ¿verdad? Una regla, una escuadra. Puede ser, ¿verdad? Sí, luego dicen, la rebanada de una pizza. Pues esa como... La ponen mucho como ejemplo de triángulo, pero pues no es como un... Bueno, como se parte normalmente la pizza, porque la pueden partir de otra manera. Ese sería como un segmento, no, como una parte del círculo, ¿no? Bueno, una regla. Ahí, pues yo tendría que medir cuánto vale su base y luego trazar la altura y a ver cuánto vale, ¿verdad? Para realmente que me dé el área de esa escuadra, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer el algoritmo. Ahorita como lo que estamos viendo es el PCIN, pues lo vamos a desarrollar en PCIN. Vamos a decirle aquí. El algoritmo se va a llamar área triángulo. Y le voy a poner 1 porque, como les dije que iban a hacer una serie de ejercicios de triángulo, pues vamos a tener otro. Bueno, área triángulo 1. Los tipos de datos de las variables son reales, entonces las 3 las definimos como la base, la altura y el área como real. Y luego, pues ya pedimos los datos que son la base y la altura. Escribir base del triángulo. El usuario debe saber o me debe dar la altura que le corresponda a esa base, porque el triángulo tiene 3 alturas. Bueno, entonces sería leer base. Y luego vamos a pedir la altura. Escribir, ¿verdad? Altura. Y leer altitud. Y ya tenemos los datos de entrada. Voy a grabar el algoritmo en un archivo y el archivo me propone como nombre el nombre del algoritmo. Le voy a agregar el FA 2025-09, hoy es 10. Ándale, pero es que no es FA, es FD. Muy bien, ya está. Ya lo que falta, lo que sigue es pues poner las fórmulas, ¿verdad? Es una sola expresión. Hay que poner esta expresión. En el algoritmo no intervienen los datos, solo las variables. Los datos intervienen cuando se ejecuta el algoritmo. Entonces aquí sería área, es una asignación, aunque acá utilizamos el igual por comodidad, porque en álgebra así es, no es una igualdad, es una asignación. A área se le va a asignar el resultado de la base por la altura entre 2. ¿Sí? ¿Necesitamos paréntesis? No, porque lo va a hacer de izquierda a derecha, tiene la misma prioridad, va a multiplicar la base por la altura y luego lo va a dividir entre 2. Y luego, ahora sí ya le damos la salida. Vamos a escribir, ¿qué le diríamos?
área igual, aquí se separa o se junta, como quieran verlo, con coma. Ahí está nuestro algoritmo. Pues nada más vamos a probarlo con estos datos. Base del triángulo 10, ¿qué? Puse 18, ¿verdad? Y la altura 10. Y ya me da el área igual a 90, que es lo que tenemos aquí. Muy bien, ¿eh? Pues ya tenemos nuestro primer algoritmo del triángulo. Hoy vamos a hacer, yo creo que unos 3. Si hay dudas me dicen, por favor. Vamos a continuar con el siguiente algoritmo, que también es de triángulos. Entonces, voy a tomar, aquí está el enunciado, ¿sí? Que ahora lo que nos piden, ¿qué es? El perímetro, ¿sí? Entonces, pues yo voy a tomar como referencia este triángulo. Lo voy a copiar por acá. A ver, datos de entrada y salida. Voy a copiar esto y luego digo a ver qué le sobra o qué. Entrada y salida, ¿sí? A ver, la salida. ¿Qué salida debe ser? ¿El área? El perímetro, ¿verdad? Entonces, aquí ni modo de decirle al usuario, oye, ¿para qué pides el perímetro? Eso está más fácil, mejor el área. No, pues ¿qué es lo que necesita? Este usuario lo que necesita es el perímetro. Bueno, el perímetro, ¿cómo se calcula? ¿Por lado? O sea, los multiplicamos. Se suma, ¿no? O sea, porque el perímetro, ahí no intervienen las alturas. Voy a quitar las alturas. Es lado más lado más lado. Este 10 ya no. Entonces, el perímetro se calcula, lo vamos a poner aquí. Perímetro es igual a la suma de los 3 lados. Todavía no tenemos las variables, pero ya las voy a usar aquí. Los 3 lados, ¿verdad? Y entonces, pues quiere decir que los datos de entrada, ¿qué son? ¿Cuáles van a ser? No van a ser base de altura. Van a ser los 3 lados. Lado 1, lado 2, lado 3. ¿Sí? Voy a complementar es al tanteo, ¿eh? Este vale 18, este lo veo como de 15. Y este lo veo como de 10. O 9. ¿Sí? Estoy inventando los dados. Bueno, quiere decir que aquí el perímetro, ya con datos, al ejecutar, el perímetro es igual a, sustituyo los 3 lados. Aquí el usuario me va a dar un 18, aquí me va a dar un 15 y acá me va a dar un 9. ¿Sí? Son los datos que me va a dar el usuario. Y entonces el perímetro es igual al 18 más el 15 más el 9. ¿Y esto cuánto nos da? ¿Son qué? ¿42 serán? ¿42? Bueno, otra vez ya tenemos todo el análisis completo, datos de entrada, de salida, expresión que vamos a usar, en este caso es también solo una, y un conjunto de datos de prueba, al menos uno debemos tener. Bien, los tipos de datos pues siguen siendo todos reales. Bien, entonces me voy a ir a PCIN y no voy a, ya ven, una de las ventajas de PCIN que no tiene Flowgrid es que yo puedo tener varios algoritmos simultáneamente. Aquí tengo uno, pero yo le puedo decir quiero otro y me los va mostrando ahí en el editor. Es como las hojas de Word. Bueno, en Flowgrid, si quiero tener 2 o más algoritmos al mismo tiempo, tengo que ejecutar Flowgrid cada vez. En cada algoritmo lo tengo que ejecutar. Por eso, yo aquí, si quiero abrir Flowgrid, lo abro, pero si necesito otro,
algoritmo sin perder el primero, necesito ejecutar otra vez su algoritmo, ejecutarlo 2 veces. Y aquí no, con la misma ejecución puedo tener varios algoritmos. Bueno, entonces vamos a crear uno nuevo. Acá está el que ya hicimos, este es uno nuevo. Y el algoritmo se va a llamar perímetro del triángulo. Y bueno, pues las variables, pues también nada más son estas que se ven aquí de entrada y salida, no hay otra variable. Vamos a definir los lados. Aquí no jugó la altura, ¿verdad? Y el perímetro. Como real. Son las 3 variables de entrada, el resultado, y son todos como real. Bueno, entonces ahí, ahora, pues vamos a pedir los 3 lados, los datos de entrada. Vamos a escribir por aquí, primer lado. Bueno, para los que les gusta conservar mucho la ortografía, qué bueno, pero en los nombres de las variables se sugiere que no se pongan acentos, ¿sí? En general en los identificadores, nombres de variables, de constantes, de funciones, de algoritmos. Bueno, primer lado, vamos a leer el lado 1. Y esto lo vamos a repetir, pues, lo puedo copiar y pegar. Nada más hacerlo con cuidado, ¿eh? Primer lado, digo con cuidado porque al copiar y pegar cometemos muchos errores. Sobre todo si no lo hacemos así, conscientes, concentrados. Aquí sería el segundo lado. ¿Por qué no le ponen la... ¿Por qué no le pongo qué? Sí, también puede ser. Tú dices en el mensaje. ¿Sí? El mensaje, por ejemplo, ella sugiere que en lugar de poner el primer lado, que le ponga lado 1, lado 2 y lado 3, está bien. Todo es en función de cómo lo queremos o necesitamos que lo vea el usuario. ¿Sí? Entonces, aquí sería lado 2 y acá lado 3. Bueno, ya están los 3 lados. Ahora lo único que vamos a hacer es sumarlos con expresión, ¿no? En este punto, cuando estamos diseñando el algoritmo, pues no tenemos los datos. Es hasta que se ejecuta. Entonces le decimos, perímetro es el lado 1 más el lado 2 más el lado 3. Es una asignación. Acuérdense que si no tienen configurado o si no modificaron la configuración, les va a aceptar el igual. No hay problema. Si ustedes lo quieren hacer así, está bien. Pero cuando me lo manden, me va a marcar error. Si es un algoritmo que no me van a enviar, pues está bien, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a darle salida ya al perímetro. Escribir perímetro. Aquí sí pongo acento porque ya es un letrero. Perímetro es igual. Luego aquí perímetro. Bueno, y voy a guardar este archivo y se va a llamar perímetro triángulo FD 2025 09 10. Perímetro triángulo. Y pues vamos a probarlo. Ejecutamos y decimos, ¿cómo? 18, 15 y 9, o los datos que ustedes tengan de prueba. Ya están los 42. Este estuvo todavía más directo que el otro. El otro de perdido había que acordarse que es base por altura entre 2. Aquí nomás recordar el concepto de perímetro, que es la suma de todos los lados. Bueno, hasta ahí todo bien. Si hay dudas me dicen por favor, porque vamos a hacer otro. Ahí está. Ahora, ¿en qué cambia? En el otro fueron por separado el área, no me preocupé del perímetro, y en el segundo no me preocupé del área. Pero ahora me están pidiendo los dos, el área y el perímetro. Entonces, pues a ver, voy a tomar este como referencia.
Tampoco no nos dice para algún triángulo en particular, un tipo de triángulo en particular. A ver, así a priori, la entrada y salida. A ver, voy a tomar aquí la entrada y salida, ¿sí? La voy a pegar acá. Bueno, como primer intento, podemos decir, a ver, para el área necesito la base y la altura, y para el perímetro necesito los tres lados. Por lo tanto, bueno, aquí la salida, sabemos que aparte del perímetro también es el área, ¿verdad? Área. Y aquí podríamos pensar, así en primera instancia, que debo pedir la base y la altura. Y luego los lados. Base y altura me serviría para el área y los tres lados para el perímetro. ¿Sí? Bueno. Pero analizándolo un poquito más, creo que sale sobrando algún dato ahí, ¿no? Un lado. ¿Por qué? Porque es la base. O bien, la base, porque es un lado. Dijimos que la base del triángulo es cualquiera de los tres lados. Por lo tanto, si ya tengo la base, pues no debo pedir. Alguno de los tres lados no lo debo pedir. Pero yo lo veo más fácil de la otra manera. Si tengo los tres lados, no debo pedir la base. Entonces voy a quitar la base. Esto, como les digo, no hay que tomar a la ligera y nada más decir, sí, me acuerdo que era así, porque si yo pido datos de más, el riesgo es muy grande de que sean inconsistentes los resultados. En primer lugar, el usuario puede protestar, me dice, no, es que me estás pidiendo datos que no te tengo por qué dar, porque con los otros es suficiente para que calcule lo que te estoy pidiendo. Si es que el usuario sabe, y en el mejor de los casos, que se da cuenta y me dice, pero si el usuario no sabe, o si se confía en lo que yo hago, pues me puede dar un dato que no corresponda al triángulo. O sea, yo le pido un dato de más, no se da cuenta y me lo da, pero a lo mejor no me lo da bien. Porque ese dato de más tiene que ser exactamente el que se calcularía con los otros lados, no me debería de dar otro dato. Entonces, pues yo estoy poniendo ahí al usuario en un predicamento de que le pido un dato que tiene que ser exactamente un valor de acuerdo a los otros datos y a lo mejor me da uno que no es. Y pues yo le voy a echar la culpa al usuario cuando el que la tengo soy yo porque no se lo debo pedir ese dato. Bueno, después de todo este rollo, ¿la altura será necesaria o no? Fíjense, ahí habría que meterse un poquito más a la geometría, a los elementos del triángulo, buscar si hay algo. En realidad, yo ahorita acá marqué las alturas, aquí puse las alturas, ¿verdad? Si yo le modificara cualquiera de los tres lados, el triángulo ya no quedaría igual y por lo tanto las alturas serían diferentes. Cualquiera de los tres lados, o si modifico dos o los tres. Entonces es un hecho que las alturas dependen de los valores de los lados. O sea, así por nosotros, nada más por pues pensándole un poquito ahí por lógica, los valores de las alturas dependen de los valores de los lados. Porque si yo cambio los lados, las alturas cambian también. O al revés, puedo decir, los lados dependen de las alturas, o sea, dependen unos de otros, ¿sí? Y entonces eso nos hace que investiguemos más si no conocemos muy a fondo del tema y ver si de alguna forma podemos hacer con una fórmula o no sé, con algo, hacer que no se necesite la altura porque depende de los... Ya vimos que sí depende de los lados, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que eso lo metamos al algoritmo? Bueno, entonces ahí consultando, tal vez es una fórmula que ya conozcan. Hay una fórmula de un matemático de hace siglos, pues los matemáticos de esos tiempos pues no tenían nada de las herramientas de ahorita, ¿verdad? Y todo lo hacían a pura lógica y puro comprobar así, hasta hacían ahí los trazos en el piso, en la tierra. Bueno, y llegó a una fórmula en donde se puede calcular el área, porque yo digo, es que la altura sí la necesito, la base ya no, porque la base puedo tomar cualquiera de los lados, pero la altura me tendrían que dar la que le corresponda a uno de los lados. Bueno, hay una fórmula que se llama de Herón, porque es matemático que la hizo, se llamaba Herón.
es esta fórmula, ¿sí? A ver, vamos a interpretar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? ¿O para qué nos puede servir en nuestro problema? Ahí está un triángulo, ¿verdad? Nada más que, pues en general, los lados a veces. ¿Qué dice la fórmula? ¿Para qué sirve la fórmula en primer lugar? Para sacar el área. ¿Y qué datos necesito para sacar el área con esa fórmula? Los lados. Entonces aquí esta es una fórmula que me permite calcular el área de un triángulo sabiendo los tres lados. Lleva inmerso, lleva ahí ¿sí? Para llegar a esta fórmula se toma en base por altura entre 2, pero hay un desarrollo algebraico bastante extenso y donde se llega a esta fórmula. Alguna vez me tocó verlo ahí andando en YouTube, buscando otras cosas, como pues busco cosas a veces de matemáticas, me salió demostración de la fórmula de Herón. Y ahí estaba un señor en su salón, un maestro, y partió de ahí con puras cuestiones geométricas y algebraicas, y llegó hasta, pero se aventó como 5 pizarrones llenitos, ¿no? Bueno, pero a nosotros nos interesa que esto ya está demostrado desde hace muchos siglos, Herón la formuló, y entonces nosotros la podemos tomar. No necesito la altura, porque con los tres lados puedo calcular tanto el área como el perímetro. Entonces no necesito la altura. Pero eso no es nada más porque se me ocurrió, porque se me hace, no. Tenemos que validar eso, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí el perímetro ya lo habíamos calculado, no, sí, ya lo habíamos calculado, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular el área? Si ustedes se fijan, el área es la raíz cuadrada de la S multiplicada por una resta de S menos el primer lado, por la S menos el segundo lado, por la S menos el tercer lado. Pero bueno, vamos a poner un poco más grande. ¿Qué significa esa S? Pues la S significa la suma de los lados entre 2, o sea, se llama S porque es semiperímetro, es la mitad del perímetro. Así es que si yo el perímetro, ¿cómo lo calcularía? Perímetro, ese inclusive ya lo tenemos acá, ¿no? O sea, la suma de los tres lados. Lado 1 más lado 2 más lado 3. ¿Sí? Ese sería el perímetro. Ese está así directo. Y el área, pues vamos a decir, bueno, ahora la S es una variable nueva, es el perímetro entre 2. ¿Sí está bien? O sea, porque el perímetro es la suma de los tres lados, y aquí me dice que la S es la suma de los tres lados entre 2. Entonces la S es el perímetro entre 2. Y entonces el área es igual, si lo estamos haciendo en PCIN, el área es la raíz de la S que multiplica a la S, no es menos A, porque acá no tenemos A, tenemos lado 1. Lado 1. Y luego por la S menos el lado 2 por la S menos el lado 3. Así, ¿verdad? Bueno, ese es son las expresiones que vamos a usar en nuestro algoritmo, pero pues hay que tener datos de prueba. Ya tengo aquí datos de prueba, entonces vamos a calcular el perímetro. Ya lo habíamos calculado por ahí, va a ser 18 más 15 más 9, ¿no? ¿Cuánto fue eso? ¿42? Es el que teníamos acá, ¿no? 42. Muy bien, y ese es el perímetro. Ya esto lo voy a tener cuando ejecute el algoritmo. Ya en tiempo de ejecución es donde entran los datos, ¿verdad? En acción. Bueno, ese es el perímetro. Y luego el semiperímetro, ¿cómo sería? ¿La S cuánto es? 42 entre 2, y eso me da 21. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a calcular el área. El área va a ser la raíz cuadrada. La voy a poner como a la 0.5, ¿sí? Es el 21 por
21 menos el primer lado por 21 menos el segundo lado por 21 menos el tercer lado, que es 9. A ver si me ayudan con esa operación. Bueno, la voy a simplificar. Sería 21. ¿Cuánto es 21 menos 18? 3. ¿Cuánto es 21 menos 15? 6. ¿Y 21 menos 9? 12. A ver, ¿me ayudan con esa operación? Y luego esto está elevado a la punto 5, ¿sí? Esto está elevado a la punto 5. Porque es la raíz cuadrada, es lo mismo que elevar a la punto 5. Y a ver si me ayudan con ese resultado. Háganlo varios para poder verificar, confirmar. Porque si lo hicimos mal, pues no va a servir para prueba. ¿21 por 3 por 6 por 12? Lo que me dé raíz cuadrada. Me dio 67.34. Gracias. A ver si alguien más puede verificar. 67. 6, 7. Sí. 6, 7. A ver si alguien más nos puede confirmar. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a... Ahora sí, ya tenemos todo el análisis. Dejen poner esta figurita más para acá. Ya tenemos todo nuestro análisis. Datos de prueba, datos de entrada y salida. Aquí, ¿cuántas variables vamos a declarar? Son 5, 3 de entrada, 2 de salida. ¿Y cuál? Falta otra, ¿no? ¿Cuál otra variable? La S, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a poner esto por ahí. Y voy a tomar ese, ¿sí? Y lo voy a guardar como. Bueno, lo voy a crear. Es que si lo guardo como voy a perder y no lo quiero perder. Entonces, mejor voy a poner uno nuevo y lo voy a copiar. El del perímetro me sirve porque pues ya pido los 3 lados, ¿no? Si le doy guardar como, pues también está bien, pero se pierde el anterior y no lo quiero perder. Dice que solo puede haber un algoritmo con el mismo nombre. Bueno, entonces aquí lo copié del anterior, ¿eh? Ah, caray, pero aquí lo copié mal, porque tengo que quitar esto. Es que lo copié todo. Ok, ahora ahí está. Copié desde el perímetro, lo copié a uno nuevo. Tengo aquí los 3 algoritmos, pero este se va a llamar área triángulo 2. Área triángulo 2. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora voy a escribir aquí como una especie de título. Escribir, ahorita les digo porque área y perímetro del triángulo, ¿sí? Para quiero ejecutar los dos, el del perímetro y y como voy a pedir lo mismo, pues para saber exactamente cuál estoy ejecutando. Muy bien, entonces debo pedir los 3 lados, ya están los 3 lados. Aquí le voy a agregar la variable. ¿Cuáles me faltan de declarar? La S, nada más. Y el área, ¿verdad? También el área porque ese no estaba. Bueno, entonces aquí ya calculé el perímetro. Acá ya tengo calculado el perímetro. Ahora sigue calcular la S. La S es el perímetro entre 2. Esa es la S. Y luego el área, pues aquí vamos a usar la función raíz. Área es raíz así se llama la función que calcula raíz cuadrada en PCI. Raíz de S que multiplica a S menos el lado 1, que multiplica a la S menos el lado 2, que multiplica a S menos el lado 3.
y cierro la raíz cuadrada. Y ya calculé el área. Bueno, pues le voy a dar salida aquí. Le voy a decir escribir área es igual. Y ahí está mi algoritmo que calcula al mismo tiempo el área y el perímetro. Lo voy a guardar. Ahí está. Muy bien. Entonces, voy a ejecutar, ¿sí? Ejecuto. Y aquí dice área y perímetro del triángulo. Y para estar seguros que estoy ejecutando este último. Bueno, y ahí los datos que voy a poner son el 18, el 15 y el 9. O sea, aquí le digo 18, 15 y 9. Ya me dice que el perímetro es 42 y el área es 67.34. Aquí lo tengo, pues acá lo habíamos ya comprobado. Más bien, bueno, aquí lo hicimos y acá lo comprobamos. 67.34. Bueno, ¿por qué quise dejar también el otro? Me voy a ir al del perímetro, ¿sí? Ya lo habíamos probado con estos datos. Los voy a probar con otros. Voy a inventar otros datos, ¿sí? Entonces voy a ejecutar este. Este es el del puro perímetro. Este es el del área y perímetro. ¿Sí? Bueno, voy a inventar datos. 25, 30 y 100. ¿Sí? Y me dice que el perímetro es 155, porque es la suma de los tres, ¿no? Bueno, acá en este otro algoritmo, lo voy a reiniciar, o sea, lo voy a volver a ejecutar. Aquí lo puedo volver a ejecutar. Este es el que calcula las dos, y le voy a dar la misma información que acá. Esto sería 25, 30 y 100. ¿Y qué va a pasar? Me marca un error. ¿Sí? Dice, error en la línea 14. La línea 14, no, en la línea, sí, la línea 14, estamos en este. La línea 14 es donde calculamos el área con la fórmula de Herón. Me dice que la raíz cuadrada no se puede obtener de un número negativo. O sea que quiere decir que a la hora de que hace las restas, aquí, nada más una, porque si fueran dos, pues no daría negativo. Alguna resta es negativa. O sea, al restar, ya sea ese menos lado 1 o ese menos lado, alguna de las tres me va a dar negativa. Y por lo tanto, el resultado de lo que estaría dentro de la raíz es negativo y no puede calcular la raíz de un número negativo. Estamos hablando de los números reales. ¿Sí? Ahora, si analizamos un poquito los datos que dimos, aquí está. Acá me dio sin problema 155, acá no me dio. Analicemos los datos, imaginémonos los lados así con medidas. 25 centímetros, 25 centímetros es más o menos así. 30 pues es un poquito más. Y 100 pues un metro, ¿no? Si hablamos de centímetros. Yo les pregunto, ¿se puede formar un triángulo con esos tres lados? No, ¿va? ¿Por qué? No se puede formar. Por eso fue exagerado el último dato, o sea, no, si yo tengo una línea de 25 y otra de 30, nunca voy a hacer que el tercer lado valga 100, porque cuando mucho van a ser la suma de los dos. O sea, si un lado mide 25 y el otro 30, cuando mucho el otro debe medir 55, cuando mucho. Ya si de más de 55 no se puede formar un triángulo. Entonces hay una regla para poder formar triángulo con tres lados. No con cualquier tres valores de lados me va a formar un triángulo. Y eso me lo está detectando la fórmula de Herón. No se puede formar un triángulo. En cambio, el algoritmo del perímetro me lo dio sin problemas. Me dijo, tu perímetro es 155. Eso está mal.
Ya les había dicho este comentario de que algunos ejercicios van a quedar incompletos porque tendrían que validarse algunos datos. Ahorita no estamos validando ningún dato, estamos aceptando todo lo que nos dan. Entonces aquí lo correcto, en del perímetro, lo correcto tendría que ser un mensaje que dijera, con esos lados no se puede formar triángulo, en lugar de darme un resultado. Acá por lo menos marcó error y qué bueno, en este caso este error, pues visto desde el punto de vista positivo, pues me está dando a entender que esos datos están mal, ¿sí? Bueno, a ver, ya por último para, hay un triángulo muy conocido, un triángulo rectángulo, que aparece ahí en todos los ejemplos. Lo voy a dibujar aquí, donde un cateto, nomás que así, lo voy a dibujar así, donde un cateto vale 3, otro cateto vale 4, lo estoy haciendo con los cuadritos, este vale 3, ¿sí? Y este vale 4. Pregunta, ¿cuánto vale este? ¿Cuánto vale? Este es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Vale 5, ¿va? Pero, ¿y cómo pues lo podemos calcular por Pitágoras, no? 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 9 más 16, 25. Raíz cuadrada, 5. Este es un triángulo bastante conocido. Bueno, entonces, aquí podemos calcular fácilmente el área, o el perímetro, pues. ¿Cuánto vale el perímetro? Pues es la suma de los 3, ¿no? 3 más 4 más 5. Y luego, eso es igual a 12. Y puedo calcular también sin usar herón, porque es un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, si un cateto es la base, el otro cateto es la altura. Si yo tomo el cateto 4 como base, su altura es el 3. O si tomo como base el 3, su altura es el 4. Porque forman 90 grados. Uno es la base y otro en un triángulo rectángulo. Entonces, quiere decir que el área la puedo calcular pues con la fórmula de base por altura entre 2. Área sería igual, la base que es 4 por la altura que es 3 entre 2, ¿y esto cuánto me da? 6. 4 por 3, 2 entre 2 a 6. Bueno, esto lo calculamos con la fórmula de siempre, de toda la vida. Pero pues tiene que, el algoritmo que acabamos de hacer nos tiene que dar estos resultados para estos datos. A ver, entonces vamos a ejecutar por aquí. Pues aquí lo tenemos, ¿no? No, ese no, el otro. Este es el que nos había marcado el error. Vamos a reiniciar. Ahora, el primer lado, 3. Segundo lado, 4. Tercer lado, 5. Lo estamos haciendo con el lerón. Y aquí está, el área vale 6. O sea, no importa el método que utilicemos, siendo correcto, el resultado tiene que ser el mismo. Acá se nos facilitó porque era un triángulo rectángulo. ¿Sí? Bueno, entonces la intención de aquí de estos ejercicios es ver la importancia del análisis, de que no siempre es así nada más a la primera y con lo que definamos al principio ya no hay que analizar si no hay datos, si faltan datos. No puedes, los datos de entrada no pueden ser ni de más ni de menos. Cualquiera de los dos es peligroso. Bueno, si es de menos, pues no voy a poder calcular. Si es de más, me puede generar inconsistencia en los resultados. Los de salida, pues a veces sí ponemos más de lo que nos piden porque pues es parte del proceso. Bueno, les voy a entregar su credencial.